Y pareciera ser que esto de inteligencia artificial, que era como, parecía como ciencia ficción de repente, se ha tomado la palestra y comienza con un desarrollo bastante fuerte de los últimos 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, el título de la canción es ¿qué es esto de la inteligencia artificial y cómo nos afecta directamente a nuestra vida en el devenir diario? Entonces, bueno, la inteligencia artificial ha tenido a nivel mundial, en los últimos 5 años, una especial relevancia por todo lo que ha significado la mejora de los procesos, ayudar a las personas, con algoritmos que de alguna manera emulan cómo haría la toma de decisión un ser humano relativamente inteligente. O sea, es un poco la tónica. Me imagino que ustedes, por ejemplo, si se están movilizando o han visto sus bugs que se movilizan, utilizan el Waze, ¿ya? Entonces, o el Waze, como quieran llamarlo. Bueno, eso es una aplicación que por detrás tiene una serie de algoritmos que permiten calcular cuál es la ruta más óptima para llegar de un punto A a un punto B. O hoy por hoy, cuando estamos solicitando un delivery, o si estamos pidiendo que nos vengan a dejar alguna cosa acá a la casa, y este delivery también es bastante astuto porque está mirando lo que nosotros estamos consumiendo y a partir de eso va y nos hace sugerencias, y nos dice, mire, ¿sabe qué? Hoy día le ofrezco este sándwich. Y uno dice, bueno, ¿cómo supo? Porque yo quería comer sándwich. Bueno, justamente este... esta inteligencia artificial empieza a tener una preponderancia tremendamente grande porque día a día las máquinas se hacen más rápidas, más veloces y la verdad las cosas es que nosotros los seres humanos seguimos teniendo la misma velocidad siempre, ¿no? Un segundo para una máquina es, como, no sé, pues, miles de años para nosotros, ¿ya? Con el poder computacional que hay hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como les digo, ha sido tan impactante en los últimos 5 años el advenimiento ya de la inteligencia artificial que se viene trabajando en los años 40, imagínense. En los años 40 comienzan las primeras ideas que muchos gobiernos han tomado decisiones estratégicas en la creación de una política nacional de inteligencia artificial. En particular, a mí me tocó el año pasado coordinar lo que fue la política de inteligencia artificial, o mejor dicho, la propuesta de inteligencia artificial que hicimos en el Senado de la República, que después la tomó justamente el Ejecutivo, el presidente Piñera, y en conjunto con el ministro de Ciencia y Tecnología, el doctor Andrés Kuf, establecieron un comité, ¿ya? Un comité que es para, de expertos, que es para crear la política de inteligencia artificial para Chile, ¿de acuerdo? Y yo participo en esa comisión presidencial, y esperamos tener desarrollada esta política, esta estrategia para los próximos años a final del mes de diciembre, ¿de acuerdo? Y eso va a marcar de alguna manera un hito en lo que corresponde al trabajo mismo que vamos a estar desarrollando a nivel nacional, ¿ya? Bueno, entonces, contarles, bueno, esta película tal vez ustedes no la vieron, ¿no? Es bien antigua, pero tal vez han escuchado la palabra El bueno hermano del feo. Eh, Clint Eastwood en esa época tenía unos 30 años, ya ahora anda ya por los 80 y tantos, sacó una película del oeste, donde había un tipo que era el bueno, el jovencito, el que hacía las cosas bien y que salvaba a todo el mundo. Había uno que era muy malo, tremendamente malo, ya que hacía puras tonteras, ¿no es cierto?, ahí que causaba daño. Y había uno que, la única característica que tenía que era el feo, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí que va acuñada esta frase, el bueno, malo y el feo, como para mostrar que cualquier cosa tiene una parte buena, una parte mala y una parte fea. Entonces, lo que pretendo en esta charla es, de alguna manera, contarles la parte buena, la parte mala y la parte fea de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de inteligencia artificial es un robot. Ahí tengo un robotito, ¿cierto?, que está haciendo cosas, que de repente interactúa con nosotros, tiene unas cuantas habilidades entre medios sociales, ¿ya? Mi hijo tiene 11 años y tiene un perrito robot que se llama Aibo, ¿de acuerdo? Y el perrito, nada, pues se comporta de alguna manera como si fuera un perrito. Le gusta que le rasque la guatita, ladra, si ve un gato le ladra, ¿de acuerdo? Entonces son pequeños algoritmos que él ha ido aprendiendo para, digamos, establecer esto de poder reaccionar contra el estímulo externo. Obviamente no se comporta como un perro real porque falta mucho para que eso pueda ser emulado, ¿de acuerdo? Hasta el algoritmo más simple es súper complejo de analizar con la inteligencia artificial, pero bueno, digamos que para allá va la historia. Entonces, claro, si nosotros vemos qué ha pasado en Silicon Valley, donde se están haciendo los grandes desarrollos, ahí está Google, ahí está Facebook, ahí están todos los grandes desarrollos, ellos también han dicho, oye, el siguiente paso es la inteligencia artificial. Y si vemos qué pasó con, no sé si conocen el juego del Go, el juego del Go es muy antiguo, ¿ya? Es un juego de origen asiático,
la cantidad de movidas que tienen pueden ser más complejas incluso que el ajedrez. Bueno, resulta que entrenando a la máquina, esta máquina le pudo ganar al campeón mundial de Go, lo cual es impresionante. Pero más impresionante aún fue que esta máquina que aprendió a jugar Go, después se le entregaron las reglas del ajedrez y juega recontra bien ajedrez. El gran problema es que no sabemos cómo lo hace, porque ya los algoritmos son tan complejos que no podemos decir, oye, lo hace por tal o tal razón, lo cual eso también provoca una implicancia bien incómoda, porque al no saber cómo lo está haciendo, bueno, no podemos saber qué otras cosas está haciendo que no sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, esto de la inteligencia artificial tenemos que tomarlo con mucha calma, con mucho cuidado, con un decantamiento bien importante. ¿M? Entonces, bueno, resulta que ha ocurrido que las grandes empresas, estamos hablando de Uber, Google, Tesla, están a la casa de los talentos. Pues. Te fijas, los talentos de gente que sabe de inteligencia artificial, que ha hecho su desarrollo en inteligencia artificial, y de alguna manera está diciendo, oiga, mira, venga a trabajar con nosotros, aquí le damos todo. ¿M? O sea, esto se ha transformado realmente en un motor muy atractivo para todas las empresas, que hace que nosotros no estemos ajenos justamente a todo este desarrollo y que veamos en estas nuevas tecnologías, la posibilidad de que nuestro país también se pueda beneficiar sin dejar de lado el hecho de que también podemos tener problemas. ¿Sí? Entonces, ahí está Elon Musk, ¿no es cierto? El famoso multimillonario que ha estado desarrollando el Tesla, ¿no es cierto? Estos autos que se mueven con electricidad y también tiene su empresa SpaceX, de la cual, nada, pues quieren llegar a Marte. También él va y mira que la inteligencia artificial tiene cosas buenas, pero también hay un peligro potencial. Y ese peligro potencial es algo que tenemos que hacernos cargo porque si no, no sé, pues esas pesadillas que de repente vemos en las películas de ciencia ficción pueden llegar a hacerse una realidad. ¿De acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial genera muchos recursos. Hoy por hoy, si ustedes miran los bancos, claro, con toda la pandemia, los bancos fueron de las empresas que más se pudieron virtualizar, es decir, que sin presencia humana, producto que ya tiene muy, muy avanzado todo lo que son los algoritmos relacionados con inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y con trabajos varios al respecto de eso. Entonces, para que no se nos escape este genio de la lámpara, ¿de acuerdo? Para que no tengamos un Terminator caminando por la calle o para que no tengamos, no sé, por inteligencia artificial que en realidad empieza a decir, oye, ustedes están sobrando acá, nosotros tenemos que hacer el siguiente paso en la evolución, es que tenemos que ir tomando ciertas precauciones y esas precauciones claramente no tienen que ir en desmedro del desarrollo científico y tecnológico. Entonces, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Bueno, partamos definiendo qué es la inteligencia. De una forma así muy simple, súper simple, la inteligencia se puede definir como nuestra capacidad de aprender y no, más sumado a nuestra capacidad de razonar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos razonando, ya estamos teniendo un ente que es capaz de resolver ciertos problemas con cierta inteligencia. ¿Sí? Entonces, lo hemos visto, por ejemplo, en las ballenas, lo hemos visto en los delfines, lo hemos visto en los monos, que son capaces de resolver ciertos problemas que se le impone justamente el medio ambiente. Y ahí nosotros podemos decir, bueno, ahí hay una suerte de inteligencia que está tomando alguna decisión, ¿de acuerdo? Lo que es complejo es poder ver cuál es la diferencia con respecto al aprendizaje, el aprendizaje rutinario. Entonces, hay un ejemplo muy clásico que son los perros de un señor de apellido Pol Pot, ¿no es cierto? Pol Pot, en esta, que él cada vez que les tenía que dar de comer, hacía sonar una campana y los perritos empezaban a salivar. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que él tocaba la campana, ellos salivaban porque sabían que le llegaba la comida. Pero en un momento dado, él no les dio comida, pero salivaron igual. O sea, que lo que ocurrió ahí es que los entrenó. Entonces, el aprendizaje muchas veces se confunde con lo que es el razonamiento y son dos cosas que son tremendamente diferentes. ¿Ya? Nosotros podemos ver, qué sé yo, a nuestras mascotas que tienen una vida bastante rutinaria y en el fondo es como que ellos están actuando por un instinto casi programado y de repente hacen cosas que podríamos relacionarlas con lo que es esto que llamamos el razonamiento. Pero la verdad es que hasta el momento no podemos probar que están haciendo un razonamiento directamente, sino que están actuando conforme a cierto instinto. Ahora, eso no deja de lado la parte de los sentimientos, no mezclemos ese punto, porque al menos yo soy de la creencia que nuestras mascotas tienen sentimientos muy hermosos hacia nosotros y se preocupan y nos miran como si fuéramos sus, no sé, hermanos mayores, una cosa así. ¿Ya? Entonces, la inteligencia se define tan simple como eso, o sea, aprendizaje más razonamiento. Y bueno, ¿qué es entonces la inteligencia artificial? Bueno, ya el famoso Alan Turing, por allá por los años 50, se hacía la gran pregunta, decía, bueno, ¿qué pasaría si, no sé, pues, una máquina se comportara como un ente inteligente? Entonces esa pregunta era, ¿qué pasa si que yo no puedo distinguir entre la máquina, ¿de acuerdo?, y un ser humano? Y planteó un test, una prueba, que se conoce hoy por hoy como el test de Turing. Imagínense una máquina en un cuarto,
un ser humano en otro cuarto, y ustedes interactuando con los dos. Si no logran distinguir quién es la máquina y quién es un ser humano, quiere decir que hemos desarrollado la inteligencia artificial. Eso es el famoso test de Turing. Parte de los años 50, pero no fue hasta el año 1956 que John McCarthy la define como la ciencia de la ingeniería, así que las máquinas se comportan de una manera que llamaríamos como inteligente, como si fuera inteligente, o sea, como si fuera un ser humano. Entonces, ahí, por ejemplo, si ustedes alguna vez han jugado ajedrez con un computador, dicen, bueno, pero ¿cómo esta cuestión juega? Pues, o ¿cómo me ganó? ¿De acuerdo? Bueno, porque el computador lo que tiene ahí programado es una serie de reglas. Veámoslo de la siguiente forma. Si pasa esto, hago esto otro. Si pasa esto, hago esto otro. Y lo hace tan rápido, ¿de acuerdo? Que esas reglas simulan como que el computador fuera un ente inteligente con el cual yo estoy trabajando. Eh, y bueno, ¿qué pasa con esto? Dijimos aprendizaje y dijimos justamente razonamiento. La primera parte es la que hasta el momento hacemos relativamente bien, ¿de acuerdo? Que es el entrenar a algo para que haga cosas, ¿ya? La segunda parte todavía estamos un poco lejos, porque son mecanismos que son tremendamente complejos. No sé si en este siglo logremos desarrollar esa parte de razonamiento, ¿de acuerdo? Porque hay muchas cosas que ocurren en nuestro cerebro que la verdad es que no tenemos idea cómo ocurren, ¿ya? Eh, el poder computacional que tenemos hasta ahora no permiten emular ese cerebro, ¿ya? Hasta ahora. Hay desarrollos bien interesantes que se están trabajando. Les dejo ahí el tips, computación cuántica. Tal vez lo has visto en la ciencia, en ciencia ficción, cuando dicen computador cuántico, que la verdad es una revolución bastante grande. Son computadores que, si funciona bien el mecanismo cuántico de procesamiento que se ha teorizado por años, ¿de acuerdo? Estos computadores podrían resolver problemas que a los actuales computadores les tomarían 20.000, 30.000, 40.000 años, lo podrían resolver en cosa de minutos. A eso se le llama la supremacía cuántica. Ya se han hecho algunos desarrollos que para ciertos problemas bien particulares han logrado demostrar la existencia de la supremacía cuántica. Es decir, que pueden resolver un problema que demoraría miles de años en cuestión de minutos. ¿De acuerdo? Entonces, si logramos tener ese poder computacional, tal vez dentro de este siglo podemos acercarnos bastante profundamente a lo que es el razonamiento humano, pero emulado por una máquina. Y si estamos en esa, bueno, no sé, pues, ¿qué pasa con los sentimientos? Si hacemos el supuesto de que todo está en nuestro cerebro, la cosa va por el lado de cómo emulamos el cerebro humano, ¿de acuerdo? Hay un proyecto que partió en la administración del presidente Obama, que se llama el proyecto Brain, proyecto Cerebro, que esperan para el año 2050 poder emular un cerebro humano, o sea, que una máquina pueda emular un cerebro humano. Bueno, las implicancias de eso son insospechadas en estos momentos, no sabemos qué es lo que va a pasar con eso. ¿Ya? Pero volviendo a esto del entrenamiento, ¿qué necesito para entrenar a mi dragón? No sé si vieron la película, muy bonita, ¿no? ¿Cómo entreno yo a mi dragón? Ahí teníamos el personaje que trataba de ponerse de acuerdo con el dragón y no llegaba nunca a acuerdo, porque en realidad el dragón quería hacerla a su pinta y el personaje ahí, ¿no es cierto? El dueño del dragón, no, pues quería hacerlo a su manera, hasta que llegaron a un consenso en el cual él iba explicando, le iba mostrando ejemplos, y ese es el punto esencial, le va mostrando ejemplos de lo que él quiere, cómo lo quiere. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para entrenar justamente a las máquinas? Le mostramos ejemplos. Le mostramos ejemplos de métodos que queremos emular, imágenes, sonido, ¿ya? Pero en realidad lo que le estamos pasando son datos, ¿ya? Y no son pocos datos, son muchos datos. Y no necesariamente estos datos son de calidad, sino que a veces estos datos vienen bastante contaminados, con lo cual, evidentemente que si yo le enseño, por ejemplo, si yo le enseño a un niño malas palabras, va a hablar con muy malas palabras, ¿de acuerdo? Si le enseño a puro garabato, va a hablar con muchos garabatos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero si le enseño un correcto español, va a tener un correcto español también, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que nosotros planteamos siempre es el dato de calidad, el dato que ha pasado por un proceso que nos garantiza que va correcto, ¿ya? Bueno, para explicar un poquito esto de los datos, quisiera hacer un pequeño resumen de qué significa, perdón, qué significa un bit, un terabyte, etc. Mire, si hablamos de un bit, ¿no es cierto? Un bit, eso es un estado, o sea, es 0 o un 1. Por eso se llama el estado binario, es verdad o mentira, ¿ya? 8 bits me hacen un byte. ¿Por qué 8? Porque, bueno, en la prehistoria de la computación, en los años 50, lo que pasa es que habían cables que tenían 8 pelitos, 8 pelos, para poder transmitir los datos. Entonces ahí se dijo, bueno, como tiene 8 pelos, 8 bytes me hacer 8 bits me hacer un byte. Después comenzamos justamente con una lógica booleana que decíamos, o sea, que va aumentando en una progresión de 2 elevado a algo, ¿ya? O sea, 1024 bytes me hace un kilobyte, que almacena en un kilo una oración. Entonces, cuando escriben una oración, puede ser un párrafo, digamos, puede estar dentro de un kilobyte. Bueno, un megabyte, 1024 kilos.
¿Qué almaceno ahí? Una tarea. No sé, cuando ustedes les piden hagan un informe, hoy por hoy me imagino que le están pidiendo muchos informes, eso cabe en un megabyte. Si les digo un giga, bueno, 1024 megas, me hacen un giga. ¿Y qué es un giga? Bueno, ahí yo almaceno una película en baja resolución. ¿Ah? Imagina que, no sé, pues te bajaste una película por alguna parte y lo puedes hacer. Un tera. Ya me imagino que ustedes deben tener discos de un tera, ¿no es cierto? Una cuestión como esta, que es de un terabyte, eh, es muy normal que uno lo tenga. Y ya cuando ustedes graban en un terabyte se pueden dar cuenta que no es instantáneo el grabar. O sea, demora un rato el grabar, ¿de acuerdo? O sea, grabar un tera no es, eh, puede demorar un par de horitas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, imagínense un petabyte. Aquí ya entramos a las grandes ligas. Un petabyte sería tomar una escuela que tenga, no sé, unas 15 aulas o 15 salas de clase y llenarlas de discos de un terabyte. ¿Se imaginan una escuela llena de puros discos de un terabyte? Imagínense la cantidad de energía, un petabyte. Un exabyte ya son 1024 petabytes. Uf, ahí ya estoy hablando prácticamente de colocar todas las escuelas de Chile llenas de puros discos de un terabyte. Y así suma y sigue. Y ustedes se estarán preguntando, y bueno, ¿quién está tan loco para generar esa cantidad de datos? Bueno, no es que estén tan locos, esto está pasando ya. Por ejemplo, si ustedes miran el proyecto ALMA, Atacama Large Millimetric Array, estas antenas que están analizando el universo profundo, bueno, cada antena genera un tera por hora. O sea, cada antena está generando un disco de estos de un terabyte por hora. Y ahí ya tienen 64 antenas, o sea, 64 teras por hora. Y como son radiotelescopios, perdón, no se apagan nunca, o sea, no necesitan estar de día o de noche, están todo el tiempo. ¿Ya? Así que estamos diciendo que por hora se generan 64 terabytes. O sea, en un día multiplicar y en un año multiplicar, y eso es una cantidad abismante de datos. Ya, pero esos son los astrónomos, y los astrónomos trabajan con muchos datos, y ese no es mi vida. No tanto, porque por ejemplo los datos médicos. ¿Qué son los datos médicos? Fundamentalmente, toda tu vida médica, o sea, todos los exámenes que te has sacado en la vida, son necesarios para poder proyectar qué es lo que pasa contigo cuando te viene una enfermedad, ¿de acuerdo? El ADN, pues, el ADN, o sea, el año 2000 se logra decodificar el ADN humano. ¿Y qué implicancia tiene eso? Bueno, que existen genes que están relacionados con ciertas enfermedades. Entonces, si a priori nosotros logramos detectar que venimos con esos genes, tomamos decisiones a priori. Porque en realidad, mira, la medicina, más que estar pensando hoy en día en curar la enfermedad, que es lo que nos está pasando justamente con el coronavirus, curar la enfermedad, la idea es eh, mantener al individuo sano, ¿de acuerdo? O sea, que podamos anteponernos a la enfermedad y mantenerlo sano. Entonces, es un cambio bastante brutal de eso. Bueno, cada secuencia de ADN nuestra pesa muchos gigas. Y si nos hacemos un simple examen como un electroencefalograma, ahí hay problemas. Si, por ejemplo, nos hacemos un electrocardiograma son 5 minutos, pero tal vez eso no está mostrando la afección que yo tengo, porque en realidad yo debería tener esto durante toda la semana. Pues bien, ¿qué te parece ahora que te coloque un dispositivo vestible, es decir, una camiseta que tiene, no sé, unos nodos y que nos está mandando constantemente tu biorritmo cardíaco a través de la red, a través del celular? Bueno, si estamos una semana, o sea, no te la quitaste en una semana, salvo para ducharte, ¿de acuerdo? Dormiste con ella, tenemos los datos de un electrocardiograma que dura mucho, ¿de acuerdo? Y eso pues, se puede analizar, pero pesa sus cuantos gigas. La ciudad es inteligente. Bueno, hablamos del ejemplo del Waze. Hoy en día no, todo el delivery está siendo de manera inteligentemente enrutado porque yo quiero que el producto me llegue calentito. Po. Imagínate, mando a pedir una pizza y me llega helada, no me va a gustar mucho comer pizza helada. Y tampoco queda buena si yo la recaliento, porque la masa se pone más dura. Y ni hablar si la meto al microondas y mato la masa, ¿no es cierto? Una pizza en microondas es lo más malo que uno puede comer, ¿ya? Entonces, evidentemente, la ciudad inteligente también genera una cantidad de datos bastante grande. Las redes sociales, Facebook, o sea, si ustedes tienen Facebook, todo lo que han subido al Facebook genera datos, son datos. Y ni hablar del Twitter, ni hablar del Instagram, ni hablar del TikTok y todas las demás cosas que andan dando vuelta como red social por ahí. ¿De acuerdo? Todo genera datos. Entonces, ya usted, me imagino que tendrán su celular, su smartphone, muchos de ustedes, algunos tal vez tengan un smartwatch, ¿no es cierto? Que sería aquí este relojito que tengo acá, que está midiéndome, qué sé yo, mi biorritmo cardíaco. Y aquí yo empiezo a tener, por ejemplo, un paciente que ya deja de ser tan paciente, ahora se transforma en una persona que colabora con su salud porque me está dando información de su biorritmo cardíaco, me está diciendo cómo se siente hoy día, me está mandando información sobre su peso actual. O sea, todos esos datos permiten que podamos hacer, por ejemplo, una mejor medicina. ¿Ya? Y bueno,
¿qué ha pasado con los datos? Si suponemos que esta pintura rupestre tenía cierta información, le estaba dando a los cavernícolas ahí, oye, mira, si es que para cazar tal cosa hay que hacerlo de tal manera, información, hasta, no sé, pues, hasta el año, hasta el año 2003, nosotros habíamos coleccionado como humanidad algo así como 5 exabytes, ¿cierto? O sea, no sé, pues, eh, varias escuelas llenas de puros discos. Y si después nos ponemos a mirar qué pasó entre el 2012 y el 2015, ya estamos hablando de zettabytes, ¿ya? O sea, estamos hablando de una cantidad inconmensurable, son muchos edificios llenos de puros discos. Estoy hablando de edificios que tienen 40 pisos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y están llenos de puros discos de 1 terabyte. ¿Se imaginan eso? La cantidad de energía que eso puede consumir. Y si nos ponemos a mirar qué pasa en la red, esto es Internet, con todo lo relacionado con Facebook, Twitter, cada 15 minutos se generan 20 petabytes. O sea, cada 15 minutos tu escuela llena de puros discos, ¿de acuerdo? De puros discos de 1 terabyte y otras 19 escuelas más. O sea, 19 escuelas llenas de puros discos de 1 terabyte. Eso es lo que se está generando cada 15 minutos, ¿de acuerdo? Es decir, mientras esta charla ha estado durando, ya hemos generado 20 petabytes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de sacar de los datos? De los datos queremos encontrar patrones, o sea, ciertas cosas que se están repitiendo. Y a partir de esos patrones queremos generar reglas de cómo usarlos. Es decir, si hace tal cosa, entonces pasa esto otro. Si hace tal cosa, entonces pasa esto otro. ¿Ya? Y eso es la base de la inteligencia artificial también. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos es conocimiento respecto a un fenómeno, ¿ya? Y obtener información más allá de la información típica que nosotros tenemos para poder hacer cualquier cosa, ¿de acuerdo? Queremos una información que nos permita a nosotros hacer algo que no estaba cuantificado previamente, ¿ya? Hacer un descubrimiento. Entonces, ¿y para qué? Por ejemplo, para mejorar la relación entre el cliente y la empresa. ¿Ya? Mejoramos la relación entre el cliente y la empresa. O sea, ¿cómo le hace la empresa para hacer, oiga, mira, si esta persona quiere tal cosa y anteponerse a sus deseos? O sea, si yo ya te lo estoy mandando ya. Apoyar, por ejemplo, el diagnóstico médico. Imagínense, cuando ustedes van al médico, el médico con suerte los va a atender 15 minutos, porque hay muchas colas de espera, y ese médico, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener tu historia médica, o sea, por ejemplo, todos tus exámenes, y no es posible que pueda procesar todos esos exámenes para decir tal cosa le pasa a la persona. Humanamente hablando no se puede. Bueno, justamente ahí entra la inteligencia artificial para de alguna manera procesar toda esa data y decirle, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que se nos ocurre. Y de alguna forma es como que esta inteligencia artificial se comportara como una gran junta médica. Imagina que tú tuvieras muchos médicos viendo tu caso, ¿no? Calcular la ruta mejor que hay de un punto A a un punto B, lo que hace el Waze. Saber qué reposar, qué comer, que todo podemos hacerlo a partir de justamente esos datos, ¿no? Entonces, para que veamos cómo funciona un poco este asunto y el poder que puede tener, miren, esta es una empresa de retail. Piensen en un retail como podría ser Falabella, podría ser Ripley, podría ser Almacenes París, cualquiera de ellas, ¿no? Es una empresa que se llama Target, ¿de acuerdo? Allá desarrollaron, esto es en Estados Unidos, allá desarrollaron un algoritmo de inteligencia artificial que lo que hacía era poder predecir cuando una mujer estaba embarazada. ¿Cómo lo hacía? Con un modelito de detección de mujer embarazada que descubrió que cuando las mujeres empezaban a utilizar cremas sin perfume al tercer mes y otra docena de productos, bueno, ese era un indicador de que esa mujer estaba embarazada. ¿Qué es lo que hicieron? Mandó un correo, ¿no es cierto?, con cupones de descuento para cada fase del embarazo a muchas mujeres que estaban supuestamente embarazadas, pero le llega este cupón de descuento a un papá de una chica adolescente de unos 15 años, y el papá se enoja mucho porque dice, oye, pero ¿cómo es posible que estén mandando esta publicidad a mi hija que tiene 15 años, ya, y mi hija no está embarazada? O sea, ustedes que se pasaron de la raya. Bueno, hizo el reclamo a la empresa le hizo las disculpas del caso, ¿de acuerdo? Y unos días después, el director, ¿no es cierto?, el papá llamó al director de la empresa para disculparse. Le dijo, mire, ¿sabe qué? He estado hablando con mi hija, dijo el papá. Resulta que en mi casa han ocurrido ciertas actividades de las que no estaba del todo informado. Mi hija va a dar a luz en agosto. Soy yo quien le debo una disculpa a ustedes. O sea, si se pueden dar cuenta, el poder del análisis de los datos permite, en este caso, poder extrapolar algo que es bastante íntimo. Y eso ya nos plantea otro problema importante a tener presente. ¿Cuán públicos pueden llegar a ser nuestros datos y si nos conviene que sean públicos o no?
porque aquí imagínense, esta empresa llega a descubrir incluso que una persona está embarazada, ¿ya? Y bueno, ¿qué ha pasado con estos datos? Estos datos crecen en volumen a una velocidad bastante grande, intrínsecamente tienen un valor, como un valor predictivo, ¿ya? Si son veraces, es decir, si realmente representan un fenómeno dado, son de importancia, y son tremendamente variables, pues. Tenemos datos que son imágenes, tenemos datos que son sonidos, tenemos datos que son textos, tenemos datos que son números, ¿ya? Y todo eso hace que esta cuestión sea compleja de analizar. ¿Mm? Bueno, veamos un par de ejemplos, para que no nos quedemos simplemente con toda esta cháchara. Entonces, bueno, ustedes ya han visto que las redes sociales contienen información, datos que son tremendamente relevantes para analizar un fenómeno, ¿ah? Nosotros nos propusimos, con otros investigadores, ver si es que a partir del Twitter podíamos establecer algún tipo de análisis con respecto a la prevalencia en drogas, específicamente a lo que es la marihuana. Prevalencia en drogas significa si la persona ha consumido drogas dentro de un periodo dado, ¿ya? Hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Drogas, que la hace un organismo del Estado que es el SENDA. Esta encuesta se hace cada 2 años, y cada 2 años, bueno, entrega información para poder tomar decisiones en política pública, para poder disminuir, por ejemplo, el tema del consumo, ¿ya? Entonces, quisimos ver si podemos sacar esa información, ¿no es cierto?, desde las redes sociales, ¿ya? Y bueno, aquí les dejo, esto salió ayer, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con la valencia en marihuana? Nosotros somos el tercer lugar justamente en el mundo, ¿ya? Lo cual no es muy bueno. Y con respecto al alcohol, no sé, por Latinoamérica estamos primero, lo cual es pésimo también, ¿de acuerdo? Entonces, caramba, con esos datitos nosotros empezamos a ver si podíamos sacar información valiosa a partir de las redes sociales. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, tocamos el Twitter, tomamos el Instagram e hicimos una pequeña encuesta para poder calibrar nuestro algoritmo. Y aquí comienzan a trabajar los algoritmos de procesamiento de datos. ¿De acuerdo? Me imagino que ustedes conocerán lo que es un tweet. Aquí tengo una persona que está... A ver, tú tienes seguidores y seguidos. Si tú tiras un tweet, bueno, la gente que te sigue recibe tu tweet, y si tú sigues a alguien que genera un tweet, te llega a ti porque tú lo estás siguiendo. Bueno, lo mismo ocurre en el Instagram, que me imagino que ustedes tendrán Instagram, y aquí tengo mi nube de usuarios, ¿de acuerdo? Entonces son esta información, estos datos que están acá, los textos y las imágenes, las que sirven para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de análisis de la prevalencia en drogas, ¿ya? Y bueno, ¿qué hay que hacer para esto? Yo les dije que hay que entrenar a nuestro dragón. Primero tenemos que entrenar a nuestro algoritmo y explicarle cómo se dice marihuana, ¿de acuerdo? Y muchas otras palabras que están por ahí entre medio. No sé, pues si aparece la palabra CTM será bueno o malo. Bueno, depende del contexto, ¿se fijan? Entonces, o si aparece OMG, oh my God, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces aquí le enseñamos al computador, marihuana se dice cannabis, marihuana, THC, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y como ustedes pueden apreciar, esto es el resultado de aplicar los algoritmos. A ver, por una parte, lo azulito es la encuesta nacional de droga que se hace cada 2 años, y lo que está en amarillo es lo que predicen nuestros algoritmos, que lo podemos ver por año, por semestre, por mes, por día y por hora. O sea, no tenemos que estar esperando 2 años para decir, oye, esto es lo que está pasando, sino que lo podemos ver por hora. Y eso es bien interesante, justamente si queremos traer información valiosa para poder ver qué está pasando con un problema complejo como es la drogadicción. Pero bueno, como les dije, esto no es magia, sino que los algoritmos a veces también se equivocan. Aquí, por ejemplo, clasificó que esto era, qué sé yo, una cerveza, ¿no es cierto?, era alcohol. Acá se equivocó y dijo que estos son aceites de oliva, y dijo que eran, como si era, que era alcohol, ¿ya? Esto, bueno, esto es marihuana, ¿no es cierto? Esta hojita esta hoja con 7 puntitas, es marihuana. Y bueno, y acá hay una malla de limón y se equivocó también, ¿te fijas? O sea, hay una suerte de pérdida ahí que, bueno, complica también un poco las cosas, pero que es parte del encanto del procesamiento masivo de datos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿en qué otras cosas usamos la inteligencia artificial? Miren, imagínense adultos mayores, como sus abuelitos tal vez, o como mis papás de 80 años, eh, que en los extremos de la vida nosotros somos sumamente frágiles. Cuando nacemos, cuando somos niños, somos tremendamente frágiles, y cuando somos adultos mayores somos tremendamente frágiles también. Bueno, resulta que cuando los adultos mayores van al hospital a hacerse algún tipo de intervención, en algunos casos se produce un problema que se llama delirium intrahospitalario. ¿Qué significa eso? Que pierden la noción de dónde están.
como que se les va la onda, ¿de acuerdo? Y eso tiene un tratamiento farmacológico, pero como les digo, en el extremo de la vida, un tratamiento farmacológico puede ser incluso contraproducente, le puede hacer más mal que bien. Así que lo que nos planteamos fue crear juegos para neuroestimular a los adultos mayores de tal manera que no hagan delirium, que siempre estén, por así decirlo, enchufados en qué es lo que está pasando. Y aquí hay un equipo multidisciplinario, igual que en el caso anterior, donde hay médicos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, ingenieros, ¿ya? Que están trabajando para crear una herramienta que usa inteligencia artificial para prevenir el delirio. ¿De acuerdo? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo se hace una herramienta para el adulto mayor? Para que prevenir el delirio. Bueno, la hicimos para los tablets y también para el iPhone y también para el Android. Y ahí me dirán también, pero mi abuelo jamás va a usar un iPhone y jamás va a usar una tablet. Claro, no la van a usar porque no les vamos a no, nadie le enseñó a usarla, pero de momento que le enseñamos a usar, los resultados pueden ser sorprendentes. Y ocurre un colateral que es bien bonito. Cuando ya ese adulto mayor comienza a usar la tecnología y le pierde el miedo a la tecnología, vuelve a estar conectado con el mundo. Con esta pandemia, uno de los grandes problemas que tenemos justamente son que los adultos mayores se desconectan de lo que es la sociedad porque no han podido salir. Y eso los afecta profundamente, ¿ya? Y si ahora nosotros empezamos a entregarle herramientas para que ellos se vuelvan a conectar, que aprendan a usar el WhatsApp, que aprendan a usar las redes sociales, que aprendan todo eso, los volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tienen ustedes la plataforma, ¿ya? Es una plataforma que se baja y se instala en una tablet o en alguno de otros dispositivos, donde el adulto mayor va a aprender jugando. Se va a neuroestimular, no sé, ordenar cosas, seleccionar un juego, no sé, puede hacer cálculos, ¿ya? Y estas cosas tan simples que ustedes están viendo acá y que me pueden decir, sí, pero esto es súper simple, claro, porque ustedes en estos momentos, no sé, pues tendrán 15, de 15 a 18 años, un poquito menos tal vez. Bueno, esto permite neuroestimular justamente a los adultos mayores para que se vuelvan a reconectar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, saber el día de la semana, ¿no es cierto? ¿Ya? A sacar un cálculo simple, o ver algún tipo de documental, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, todo eso que está ocurriendo, por detrás el algoritmo lo que está diciendo, esto le voy mostrando, esto le voy mostrando, ¿de acuerdo? Para neuroestimularlo y que no se nos aburra. Si se nos aburre con el juego, pucha, después lo deja de jugar, ¿ya? Y volvemos a la misma situación en la cual podía ser el delirium, ¿se fija? ¿Ya? Entonces ahí va seleccionando y él va aprendiendo ¿cómo se llama? En este caso, de lo que está haciendo el adulto mayor. Y la típica Juan, tabla del dolor, pues, ¿sí? perdón, solamente te quería comentar que ya estamos como a 10 minutos. Vale, Son vale. las No, diez sí, cincuenta y uno. ya, me apuro. ¿Ya? Entonces, no sé, pues, trabajar ahí con lo que es un juego de letras. Y bueno, ¿qué podemos hacer con nuestros adultos mayores con el COVID? Bueno, adaptamos digamos, este trabajo para que ellos también pudieran utilizarlo, productos que estaban un poquito desconectados de lo que era, ¿no? Un poco la sociedad, producto de la pandemia. Entonces ahí ellos trabajan con esto, ¿no es cierto? Se les enseña a usarlo. Y lo que pretendemos es justamente apoyar a todos estos adultos mayores durante el periodo que dura la pandemia y mucho más allá también. ¿Mm? Bueno, ya aprendimos entonces con la IA la primera parte, aprendizaje, cada día mejor, ¿no es cierto? Y más certero. La segunda parte del razonamiento es la que está un poquito está más lejana, ¿ya? Pero al menos todos estos algoritmos apoyan a la toma de decisiones, nos van dando ayudas para tomar decisiones y eso ya es tremendamente poderoso. ¿Mm? ¿Qué desafíos tenemos? O sea, algunas veces me plantean, oye, ¿tendremos conciencia IA? O sea, que este robot tenga conciencia, empiece de alguna manera a tomar decisiones, ¿ya? ¿Cómo podemos procesar todos estos datos? Imagínense el volumen de datos que le acabo de mencionar para poder tomar una decisión. Y algunos tienen miedo y dicen, bueno, ¿quién va a mandar a quién? ¿Por la máquina, a mí o al otro? Ya se está hablando de neuroderecho, o sea, que las máquinas no tengan que interferir en las decisiones que nosotros tomamos, ¿te fijas? Porque en realidad a veces yo quiero tomar mi propia decisión. Y claramente hay problemas de infraestructura, de costos. ¿Ah? Entonces, bueno, como les decía, la medicina del futuro, que es una de las cosas que yo trabajo acá, la cual se va a ver afectada fuertemente por la inteligencia artificial, comienza a ser una medicina que va a ser predictiva, voy a poder predecir la enfermedad que viene, preventiva, o sea, oye, ¿sabéis qué más? Como ya viene esta enfermedad, pongámosle la inyección para que no nos enfermemos. Personalizada. ¿Por qué tengo que darte la misma píldora para el dolor de cabeza a ti que le tengo que dar a Paula, son diferentes organismos, son diferentes personas? Y participativa. ¿Qué significa participativa? Que ahora nosotros, como pacientes inteligentes, participamos justamente en nuestra mejoría, en nuestra salud, ¿ya? Entonces,
Con esto vamos a poder prevenir enfermedades, vamos a poder entregar tratamientos personalizados, vamos a poder trabajar con el paciente directamente. Miren, este gráfico que está acá les muestra el año 2001, decodificar el genoma humano para poder saber los genes que tiene tu genoma y para saber qué enfermedades podrían venir, costó más de 100 millones de dólares. Para entender qué es esto de 100 millones de dólares. Si tú ahorras $1.000.000 mensual durante 45 años, $1.000.000 mensual durante 45 años, perdón, si tú ahorras $1.000.000, $1.000.000 mensual durante 45 años, vas a lograr ahorrar $1.000.000. La decodificación del genoma costó 100 millones de dólares. Y así fue bajando. Para el año 2019, esto ya está cercano a los $100, 80.000 pesos. En 2 años más de codificar el genoma, prácticamente me voy a comprar una pizza y me van a regalar un decodificador. Va a valer $5. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, porque a partir de la decodificación del genoma yo puedo saber qué enfermedad te va a venir, producto de la genética propia tuya. O sea, a los 45, sé que esta persona va a comenzar a tener diabetes. Por lo tanto, tengo que prevenir eso antes. A los 50 y tantos va a tener problemas en las coronarias. Por lo tanto, el tema de la grasa, tengo que ver el colesterol. ¿Se sigue la idea? ¿De acuerdo? Entonces, eh, con la inteligencia artificial vamos a poder apoyar el diagnóstico médico, ¿ya? Y con todas las redes vamos a poder apoyar a ese paciente para que se pueda mantener sano, que eso es lo que en realidad queremos. Entonces, no sé, pues, toda la logística involucrada, imagínense las ambulancias cuando de repente van como locas para poder llevar a un paciente para que no se les muera. Bueno, la logística involucrada, ¿cuál es el camino mejor? O cómo conectarse con los demás autos para que los demás autos sepan que viene una ambulancia y no necesiten, ¿no es cierto?, la sirena, sino que se vayan apartando 2 kilómetros antes, ¿de acuerdo? Entonces, si podemos saber a priori las enfermedades que vamos a tener con el ADN, cómo las podemos curar, ¿ya? O cómo las podemos prevenir. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de enseñar la medicina, o sea, hoy por hoy, esto de que esté el aula y que estén los alumnos yendo, bueno, con la pandemia nos dimos cuenta que teníamos otras maneras, ¿de acuerdo? Y así suma y sigue, ¿ya? Bueno, ya vais cerrando esta charla y para dejar por lo menos algunas preguntas. La tecnología, sea cual sea, está al servicio de la humanidad, eso no hay que olvidarlo. Imaginen un mundo donde todo está conectado y está todo compartiendo datos, ¿de acuerdo? Evidentemente el dato es poder, y un mal manejo del dato puede ocasionar grandes problemas, ¿ya? Entonces, como decía los Avengers, ¿se acuerdan de los Avengers si vieron la película? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y bueno, característica personal mía, la verdad es que yo trato de ver el vaso más bien medio lleno, ¿ya? Que yo veo más cosas buenas que cosas malas. Lo último que les quiero decir es que inteligencia artificial no es una moda, no es una curiosidad, no es un cambio tecnológico. Estamos frente a un cambio de era. ¿Qué significa eso? Nuestra vida está cambiando aceleradamente producto de la inteligencia artificial. Muchos trabajos que hoy existen en unos cuantos años más van a dejar de existir producto de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Si las máquinas empiezan a hacer el trabajo nuestro, claramente va a haber gente que, no sé, pues, qué trabajo va a hacer. Así que todas esas implicancias tienen que estar presentes, todo lo que es el manejo ético de los datos, el manejo ético de la inteligencia artificial, y eso son parte de las preocupaciones que como científico, como ciudadano, todos deberíamos tener. Bueno, dejo hasta aquí la presentación, no sé si hay preguntas, dudas. Recuerden que pueden activar ustedes mismos su micrófono o bien pueden dejarnos preguntas en el chat. Ahí hay varias, ¿ya? No, todavía no nos han dejado preguntas en el chat. Mientras alguien se anima a preguntar, te vamos a hacer justamente una pregunta que tiene relación con el tema de la legislación en el fondo. A ver, a lo mejor parece que ahí alguien va a hablar, ¿o no? Me pareció que alguien estaba activando su micrófono. Sí, mira, ahí. Vicente levantó su mano. Sí. Sí, Ya bueno, habla nomás. voy a aprovechar la oportunidad que nadie estará hablando, pero bueno, me llamo Vicente, hola, un gusto conocer Juan, Hola, Vicente. muy, eh, como que me deja mucho pensar mucho de tu presentación sobre la inteligencia artificial y más que nada la preocupación que tengo, o digámoslo así, el miedo, es como la dependencia que va a tener la humanidad
o como personas, como sociedad con la tecnología, porque al final todo va a recaer a tener que como consultar alguna computadora antes de tomar una decisión propia. Puede ser en un médico, en un recorrido, y por más que los beneficios pueden traer buenos, igual es como una piedra de tope que nos puede conllevar a un gran problema, porque con algo tan simple con que no haya electricidad, esto se puede caer y no sé, pues, yo por lo menos tengo claro que hace tiempo atrás vi como una noticia donde hablaba que si es que ocurriera una tormenta solar, que es una explosión de radiación que ocurre en el Sol cada cierto tiempo, y llegara a la Tierra y afectara a todos los sistemas electrónicos, por lo mínimo Estados Unidos demoraría como 5 años en recuperar todo lo que habían tenido y teniendo como un margen de sacrificio de 50% de la población como que se vería afectada. Entonces, ¿cómo se lo pueden controlar o medir o qué contramedidas pueden tener? Bueno, mira, a ver, por lo pronto todas estas contingencias, lo que uno hace esencialmente es manejo de riesgo nada más. Se pone, por así decirlo, distintos escenarios, ¿ya? Y eso es lo que, el problema es que los escenarios pueden ser muy grandes, muy grandes. Ahora, claramente la total dependencia con las máquinas, la historia ha demostrado que la dependencia tecnológica es contraproducente, ¿de acuerdo? En todo el tiempo la historia nos dice que de momento que nos dejamos todo eso de mano de la tecnología, como que muchas veces no tenemos una forma de escapar de ahí. Mira, hasta el momento, por ejemplo, lo único que ha demostrado que mantiene datos en el tiempo han sido los papiros. Y tenemos 5.000 años de papiro y se pueden consultar. Si cambiamos, por ejemplo, antiguamente usábamos el VHS, ¿no es cierto? Estos discos grandes, estos cassettes grandes para ver una película. Hoy en día estamos con qué sé yo, con un disco conectado al computador. Pero ¿qué pasó con las películas que tú tenías en VHS? Si no lograste hacer la conversión a tiempo, se perdieron nomás. Entonces no tengo una manera directa de poder mantener justamente ese dato. Entonces, las dependencias tecnológicas tienen esa parte contraproducente que después no solo no queda amarrado a esa tecnología, sino que después simplemente no puede vivir con eso. Entonces, es un tema que se coloca como un desafío, un problema, y se establece en contingencia. Y en esa definición de contingencia está justamente nuestra capacidad para poder anteponernos a ese tipo de crisis. Pero si me lo preguntáis así derechamente, yo creo que no las vamos a poder cubrir todas. Así ha sido cuando la humanidad toma decisiones y a veces, no sé, pues, simplemente pueden ocurrir grandes equivocaciones. Eh, Mira, eso me lleva, que quería, a ver si lo tengo acá, quería, no sé si voy a poder compartirles esto que quiero mostrarles ahora, porque también muestra un poquito la situación de qué pasa cuando uno comienza a tener esas dependencias. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bueno, lo que acaban de ver ustedes ahí, es un algoritmo de Google que lo que hace es una llamada telefónica a la peluquería por un ser humano. El algoritmo conversa con la persona en la peluquería, y la persona en la peluquería jamás se dio cuenta de que estaba hablando con una máquina. Entonces la orden fue, ¿sabes que necesito cortarme el pelo? Esa fue la orden. Y el algoritmo dijo, llamó a la peluquería que él quiso, estableció cuál iba a ser su corte de pelo, estableció la hora, y la pregunta que yo les devuelvo a ustedes, ¿quién manda a quién ahí? Ya, más preguntas. Juan, si queda tiempo, tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿cómo se generan los algoritmos que usa la misma inteligencia artificial? A ver, los algoritmos, aquí hay como dos tendencias. Primero que todo, los algoritmos pueden ser generados a partir del conocimiento experto que tienen las personas que se dedican a un determinado trabajo. Por ejemplo, yo podría decir, mira, yo soy un dermatólogo y la verdad es que yo analizo melanomas.
tumores en la piel, ¿ya? Entonces yo le empiezo a preguntar qué sé yo, a este dermatólogo, ya, pero ¿cómo tú entiendes ese tumor? Y me dice, no, es que mira, tiene esta forma, aquí acá y aquí acá. Entonces yo empiezo a estructurar eso que él me está diciendo en un algoritmo, ¿de acuerdo? Por así decirlo, es como empezar a escribir algo, sí pasa tal cosa, entonces hago tal cosa, sí pasa tal cosa, entonces hago tal cosa, ¿ya? Entonces sería una forma de empezar a estructurar esas reglas. Por otro lado, está también el hecho de que puedo procesar datos, es decir, voy y hablo con este dermatólogo y le digo, pásame todas las imágenes, las fotos de melanomas que tú tienes, para enseñarle al algoritmo qué es un melanoma. Entonces le explico el algoritmo, se procesan los datos y después el algoritmo, ¿qué es lo que hace? Empieza a decir, esto es, y lo que hace el dermatólogo le dice, sí es o no es, y así va aprendiendo, cosa de generar también este algoritmo de inteligencia artificial que pueda ayudar a eso. O sea, tenemos como dos vertientes, dependiendo justamente del caso. ¿Ya? ¿Más preguntas por ahí? No, de momento no, así que, chiquillos, si no hay ninguna pregunta por el momento, vamos a dar por finalizada esta charla. ¿Alguien más? No, Ahí de hay una manita momento. levantada, espérate, hay una A manita ver, levantada que era Benjamín. Sí. ya. Benjamín, dale. No, me dejó un poquito para adentro lo que dijo el último de la charla. El tema, ya hoy son altos los porcentajes de cesantía, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. O sea, lo que podría pasar más adelante con toda la inteligencia artificial y el adelantamiento de estas nuevas tecnologías es preocupante igual. Mira, a ver, ya hay gente que está hablando, claro que es preocupante y es algo que todos, para serte bien franco, no sé, por la misma Comisión Presidencial de Inteligencia Artificial lo estamos tocando, porque es un fenómeno, o sea, un fenómeno bien complejo, sobre todo que, mira, en las antiguas tecnologías, cuando pasamos, qué sé yo, de ser nómadas a ser agricultores, o cuando pasamos con la revolución industrial, hubo tiempo para adaptación. Hubo tiempo para que esos trabajos que dejaron de hacerse, las personas se reconvirtieran en otros trabajos, ¿se entiende? Pero a la velocidad que va esta cuestión. Mira, hay un paper de un señor de apellido Osborne, de Inglaterra, de la Universidad de Oxford, no es Ozzy, ¿ah? En una de esas fuera Ozzy, no es Ozzy, ¿no es cierto? Es de apellido Osborne, que este es del año 2008, hicieron un análisis de cómo se habían afectado los trabajos producto de la inteligencia artificial. Y se suponía más o menos que para el 2030 la mitad de los trabajos iban a desaparecer, ¿de acuerdo? Y se iban a reconvertir en otra cosa. Bueno, con la pandemia este 2030 se aceleró al 2022. Entonces es una preocupación, ¿te fijas? Entonces, ahí, ¿y qué es lo que empieza a ocurrir? Hay gente que ya está hablando del transhumanismo. Después lo buscan por ahí por Google, no sé, o por o Yahoo, lo que ustedes quieran, transhumanismo, donde dice, miren, ¿saben qué? El desarrollo científico-tecnológico es tan rápido que la única forma que tenemos nosotros de poder interactuar con esos algoritmos para el futuro es que hagamos cambios desde el punto de vista de, no sé, pues cómo nosotros interactuamos con esos algoritmos, en el fondo una evolución de la especie. ¿Ya? Vamos a tener dispositivos para estar trabajando con las redes, ¿no es cierto? Bueno, ampliación de memoria. Y dentro de eso se plantea que los algoritmos van a estar haciendo el trabajo de seres humanos y derechamente van a haber seres humanos que no van a tener trabajo, ¿de acuerdo? Y plantean lo que se llama la renta básica universal. ¿Qué es eso? Pagarte para que vivas. ¿Se entiende, no? O sea, mira, sé que no tengo trabajo para ti, Benjamín, pero pucha, si no tengo trabajo tú vayas a hacer cosas malas, así que mejor te pago para que vivas. Porque los algoritmos van a estar haciendo ese trabajo. Entonces, es todo un temazo que está ahí y que, pucha, si tú me preguntáis, ¿y qué se va a hacer? No tengo idea. Lo que sí tengo, claro, es que esto lo tenemos que solucionar entre todos, porque a todos nos va a afectar. ¿Ya? Chicos, miren, el genio de la lámpara ya se arrancó ya. Y no vamos a volver a meterlo a la lámpara de nuevo. ¿Ok? Ya. ¿Quedamos hasta acá entonces? Sí, te agradecemos, Juan, por tu presencia esta mañana.